soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, que soy
Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más, como siempre, cada domingo, cada día del Señor, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Mi nombre es Ricardo Bravo y estoy siempre sirviendo en la Iglesia Esperanza Viva con todo mi corazón. Así que en esta mañana vamos a seguir estudiando en Lucas capítulo 10, versos 1 hasta el 24. En este pasaje quisiera que cada uno de nosotros podamos ver algo muy importante que muchas veces como creyentes nosotros nos olvidamos o dejamos de lado en nuestro ministerio, en nuestro servicio al Señor. En esta mañana quisiera que cada uno de nosotros podamos mirar estos versículos y tomar una decisión en nuestras vidas, en nuestros corazones, de que siempre nuestro ministerio, nuestra vida sirva de gozo para los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Lucas es el único que narra el pasaje de los 72 enviados y de su retorno gozoso y de su victoria sobre la fuerza del mal. Los otros evangelios no narran, algunos de ellos narran de los 70 enviados, pero solamente Lucas habla de los 72 enviados y de su retorno gozoso y de su victoria sobre las fuerzas del mal. Ahora, estos hombres aquí en este pasaje no son llamados apóstoles.
pero fueron enviados con la comisión de representar al Señor y de llevar el mensaje de las buenas nuevas. El estudio de hoy nos recuerda que con la salvación también viene la responsabilidad de unirnos en la tarea de compartir las buenas nuevas con aquellos que necesitan escucharlas. Algunos irán a lugares distantes como los misioneros y otros los compartirán con amigos y vecinos. Pero una cosa es muy importante entender que todos los cristianos hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos hemos sido llamados a compartir el mensaje del Evangelio con todas las personas a nuestro alrededor. Algo que me llama la atención bastante y llena de gozo mi corazón es algo poderoso que leemos en este pasaje, especialmente en el versículo 21, que dice así: en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. En este versículo, lo que me llama bastante la atención es que nosotros, tú y yo, mi hermano, mi hermana, todos aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos la capacidad de alegrar el corazón de Dios con nuestro servicio fiel, con un ministerio fiel al Señor. Ahora, cuando leemos este versículo, nosotros vamos a poder ver cómo podemos hacer esto. ¿Cómo puedo yo traer el gozo al corazón de Dios? Y en este pasaje, desde el 1 hasta el 24, encuentro 5 cosas que nosotros tenemos que prestar atención y practicarlas en cada una de nuestras vidas. Versos 1 al 4 dice así. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y a los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolsa de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Aquí en este pasaje yo veo algo muy importante que nosotros tenemos que mirar. Hay un llamado que necesita ser contestado. Versos 1 al 4, lo primero que tengo que entender es que hay un llamado que necesita ser contestado. Ahora estos 72 hombres o 70 hombres, no sabemos quiénes fueron, pero ellos estaban listos cuando Jesús los llamó. Ellos dijeron: sí, Señor, ahí vamos. El Señor Jesús les dijo bien claramente: mucho trabajo para hacer, pero pocos obreros. En el versículo 2, también era una misión peligrosa, según el versículo 3. Y en el versículo 4 dice: no pierdan tiempo en discusiones vanas. O sea, no vayan a discutir con otros, no vayan a decir esto y lo otro, especialmente con los fariseos y los saduceos. No vayan a discutir nada con ellos. Y en el versículo 7 dice: no vayan de casa en casa. O sea, socializando. Recuerda, con todo mi corazón, hermano, recuerda, tu servicio, mi servicio, hace la diferencia. No creas la mentira de Satanás que te dice: no, tú no tienes nada, tú no tienes que dar. Si tú sirves, no hace la diferencia. Sí hace la diferencia. Una pequeña ilustración que viene a mi mente es acerca de un joven en la playa que estaba agarrando las estrellas de mar, que se quedaban varadas ahí, y las agarraba y las aventaba de nuevo al mar. Un varón que estaba mirando allí a este joven dice: ¿qué está haciendo este joven? Entonces se acerca a él y le dice: ¿qué estás haciendo? Y le dice: bueno, estoy agarrando estas estrellas de mar y las estoy devolviendo al mar, porque si se quedan aquí el sol las va a resecar y se van a morir. Entonces el hombre le dice: pero joven, en esta playa habrá miles y miles y miles de estrellas de mar. ¿Tú crees que vas a alcanzar a todas? El joven miró al hombre, se agachó, recogió una estrella de mar y la aventó al mar. Y le dijo:
para esta estrella sí hay una grande diferencia. Recuerda, todo aquel que puedas compartir el mensaje del Evangelio hace la gran diferencia. Hay un llamado para cada uno de nosotros a compartir la palabra del Señor. Pero ¿cómo debemos compartir esa palabra del Señor? ¿Cómo tenemos que responder a ese llamado? El Señor Jesucristo lo dijo bien claramente en el versículo 2. Hay un llamado a la oración. Orad por más obreros, hombres y mujeres que respondan al llamado. Es a través de la oración que nosotros ganaremos la compasión que necesitamos para ver la cosecha. Mientras no doblamos nuestras rodillas, mientras no obedecemos y respondemos al llamado de orar por más obreros, no podremos tener esa compasión que necesitamos para ver que los campos están blancos para la cosecha, que hay mucha gente que necesita escuchar de la palabra de Dios. Cuando respondemos al llamado de orar, ahora, esto es algo muy importante. Cuando yo respondo al llamado de orar y empiezo a orar por más obreros, es imposible no decir, Señor, envíame a mí. Porque el primero que llama es a ti, aquel que obedece, aquel que le dice, sí, Señor, yo voy a orar. Es imposible, mis hermanos, mis hermanas, orar por la salvación de alguien y no hacer nada para que sea salvo. Cuando oramos que Dios envía obreros a su mies, nos estamos poniendo nosotros mismos a su disposición para ser enviados. Así que lo primero que aprendo en estos versículos, hay un llamado que necesita ser contestado. Hay un llamado que necesito doblar mis rodillas. Hay un llamado que debo pedirle al Señor que envíe más obreros y yo soy el primero que estoy ahí de rodillas diciéndole, Señor, envíame a mí. Porque cuando oramos que Dios envíe obreros a su mies, nos estamos poniendo nosotros mismos a su disposición para ser enviados. Versos 13 al 16, encuentro algo muy importante que ninguno de nosotros debemos pasar por alto. Hay una consecuencia que necesita ser considerada. Versos 13 al 16 de la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Y lo dice con puntos de exclamación. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Verso 15 dice, y a ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. En este pasaje nosotros vemos que Jesús menciona 3 ciudades que pagarán las consecuencias de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Hay un costo que pagar cuando se rechaza al Señor Jesucristo. Y ese costo es ser destinado por toda la eternidad al infierno. Y quizás algunos dicen, infierno, sí, existe el infierno. Un lugar de tormento por toda la eternidad, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero aquellos que rechazamos a Cristo Jesús, aquellos que rechazan a Cristo Jesús, serán enviados juntamente con Satanás y sus ángeles a este lugar de castigo eterno. A Corazín, Betsaida y Capernaum se les predicó las buenas nuevas y con pruebas contundentes del poder del Evangelio. Ellos vieron todo eso. Pero muchas veces el orgullo del hombre hace que nosotros rechacemos este mensaje de amor, de misericordia y gracia de nuestro Padre Celestial. Hoy en día temprano fui al mercado, fui a comprar pan recién hecho, los bolillos que preparan en Lucky. Y cuando estaba saliendo vi a un homeless que estaba entrando con todo su carrito y todos sus utensilios ahí en el carrito a Lucky. Mi corazón se conmovió, dejé mis cosas en el carro, regresé y me acerqué a esta persona y le dije,
lo que usted necesita, yo se lo compro, yo puedo proveerle todo lo que usted necesita. Dígame qué es lo que usted necesita. Me quedó mirando, levantó su cabeza, su barbilla, sus ojos se llenaron de orgullo y me dijo, no necesito nada. Su condición me decía que necesitaba mucho. Pero me dijo, no necesito nada. Y muchas veces nosotros somos así. Estamos en bancarrota espiritual, sabemos que estamos en pecado, sabemos que vamos a ser condenados por toda la eternidad. Pero nuestro orgullo en nosotros mismos, en nuestras propias habilidades, en nuestras obras, pensamos que no necesitamos nada. Con razón la palabra de Dios nos dice, pobre de ustedes. Y nosotros vemos en este pasaje, estas tres ciudades rechazando a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 16 el Señor nos recuerda nuestra misión. Nos recuerda esta misión que nosotros tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. Solamente ir y predicar las buenas nuevas, que en Cristo Jesús hay salvación, que Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para que tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo puedan ser perdonados y puedan ser hechos hijos de Dios y herederos de la vida eterna. El Señor nos recuerda esta misión. Ahora, si alguien te rechaza el mensaje que llevas, no lo tomes personal, no te están rechazando a ti. El Señor Jesucristo nos dice bien claramente, están rechazando al Señor Jesús, no a ti. No lo tomes personal. Cuando veas que alguien rechaza algo así, yo sé que si tú eres un hijo, una hija de Dios, tu corazón se llena de pesar. Y sé que vas a orar por esa persona. Que Dios tenga misericordia y que su gracia le alcance en el debido momento. Predica las buenas nuevas con todo el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Recuerda claramente, el que rechaza tiene un precio que pagar y es el castigo eterno. Una tercera cosa que yo veo en este pasaje está en los versículos 17 y 19, en donde hay una alegría que necesita ser controlada. Y quiero que nosotros miremos esto. Hay una alegría que necesita ser controlada. Versos 17 al 19 dice así. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Ahora, en estos pasajes nosotros vemos a los discípulos llenos de gozo porque fueron instrumentos del poder de Dios. Ellos vienen y le dicen al Señor Jesús, ¿no? Le informaron con alegría, con gozo, lo que hemos leído. Jesús les escucha y les dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabe, mi hermano, mi hermana, cuando vas a un viaje misionero, cuando das ofrendas misioneros, cuando invitas a un amigo a escuchar las buenas nuevas, cuando traes una persona a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cuando muestras el amor, la gracia y la misericordia de Dios a través de tu vida vivida, Satanás cae del cielo como un rayo. Pero el Señor Jesucristo no queda ahí. En el verso 19 les dice, les he dado autoridad sobre enemigos espirituales, a los cuales el Señor Jesucristo llama serpientes y escorpiones, y Él los ha puesto bajo nuestros pies. Tenemos que recordar el versículo que siempre llevo en mi corazón en 1 de Juan 4:4, que dice así, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el ejército que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Voy a leerlo una vez más. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo.
Ahora, cuando nosotros leemos eso hay una alegría grande y cuando testificamos a unas personas o vemos el poder de Dios manifestado, hay un gozo, una alegría en nuestro corazón. Pero esa alegría necesita ser controlada, recordando algo muy importante, que las victorias espirituales y emocionales van y vienen. Pero hay una gracia que necesita ser recordada. Hay una gracia que necesita ser recordada. Y ese es el cuarto punto que leemos en el versículo 20. El Señor Jesucristo les dijo, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Lo voy a leer una vez más, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. El Señor nos advierte que no nos gocemos solo por las victorias espirituales, como milagros, echar fuera demonios, sanidades, etc., sino que debemos regocijarnos siempre. Debemos regocijarnos siempre de que nuestro nombre está escrito en el cielo. Y cuando tú das las buenas nuevas a otra persona y esa persona rinde su vida al Señor Jesucristo, su nombre es escrito en el cielo también. Esto es una declaración de seguridad, de la seguridad de la salvación del creyente. Y saben, mis hermanos, el gozo de nuestras vidas debe ser Jesús. Jesús debe ser la verdadera causa de nuestro gozo continuo, no lo que viene y va. Los discípulos necesitaban recordar que si es cierto estaremos con el Señor por siempre, pero esto no es por lo que nosotros hemos hecho, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo por su gracia nosotros podemos hacer esto. Y hay último punto que quisiera que nosotros hablemos en este pasaje, hay un privilegio que necesita ser considerado. Hay un privilegio que necesita ser considerado. Versos 21 al 24 dice así: en esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les dijo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. En estos versículos podemos ver, versículo 21, tenemos la capacidad de hacer que Dios se goce al ver nuestro ministerio fiel. El corazón de mi Señor Jesucristo se alegró. El corazón de nuestro Padre Celestial se alegra cuando nosotros ve a sus hijos fieles, sirviéndole a Él y llevando el mensaje de las buenas nuevas por todas partes. No solamente hablando, sino también viviendo el mensaje de la palabra de Dios. Y si nosotros leemos estos versículos, vemos que el Señor Jesús agradece al Padre, porque el entender la verdad no viene de habilidades naturales o educación, sino por la revelación de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. El verso 22, el Señor Jesús agradece al Padre por haberle hecho el medio por el cual nosotros podemos conocer a Dios. La única manera de conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos lo revela. Versos 23 y 24 vemos la bendición y el privilegio que tenemos como creyentes de que la verdad nos ha sido revelada. La bendición y privilegio que tenemos como creyentes de que la verdad nos ha sido revelada. Verdad que muchos otros quisieran tenerla, pero no la tienen, pero tú y yo sí la tenemos. Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tú tienes la verdad en tu corazón. Como conclusión, resumiendo para terminar, hagamos una comparación con el día de hoy. El mundo está perdido sin el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor Jesús viene pronto, ya lo vemos, todas las señales a nuestro alrededor. Hay una gran cosecha,
El territorio es amplio, los campos están blancos para la siega. Mucha gente que quiere conocer al Señor Jesucristo, quiere conocer de Él, pero no hay quien le explique. La necesidad de alcanzar a muchos lo más pronto posible con el mensaje del Evangelio. Y sobre todo, el Señor Jesucristo sigue enviando discípulos. El Señor Jesús sigue enviando discípulos. En esta mañana el Señor te está llamando. Si eres un hijo o una hija de Dios, con la salvación viene el ser enviado por nuestro Señor Jesucristo. Te está llamando a doblar tus rodillas, a orar por más obreros, pero cuando doblas tus rodillas estás diciendo, aquí estoy, Señor, úsame a mí. ¿Has contestado a su llamado? Te pregunto una vez más, hermano o hermana, ¿has contestado a su llamado? Hay mucha gente que necesita conocer de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, hay una consecuencia que necesita ser considerada. Hay una alegría que necesita ser controlada. Hay una gracia que necesita ser recordada. Hay un privilegio que necesita ser considerado. ¿Has contestado a su llamado? Mi oración que contestes y le digas, Señor, aquí estoy. Dobla tus rodillas y dile, Señor, envía obreros a su mies, empezando conmigo. He aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy una vez más por tu palabra. Espíritu Santo, yo sé que tú estás hablando a cada uno de nuestros corazones. No necesitamos hacer grandes oraciones, sino simplemente decirse, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, en este momento las buenas nuevas, el Evangelio es que Cristo Jesús murió en la cruz por ti, para que tus pecados sean perdonados. Lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y decirle, Señor Jesús, ven a mi corazón, sé tú mi Salvador. Te recibo como mi Salvador y Señor en mi vida. Y cuando lo haces, vienes a ser hecho hijo de Dios y vienes a ser un ministro para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Gracias, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús te lo hemos pedido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.